Están perplejos, dicen, por los motivos que dio la jueza para justificar la prisión provisional e insisten en que ya no tiene ese músculo económico al que aludía la jueza. Demostrar que no existe riesgo de fuga y, por tanto, que se le conceda la libertad provisional es el principal objetivo marcado por los abogados de Dani Alves en su recurso de 24 páginas. Y para ello lo primero que destaca es la conducta del jugador, que acudió voluntariamente al llamamiento policial, dejando claro que Dani Alves recibió la notificación vía correo electrónico para que declarara el 11 de enero. Su suegra falleció el 13 y desde Tenerife viajó a Barcelona ya sabiendo cuáles eran los hechos que se investigaban. Dice Cristóbal Martel que venir desde fuera de España un ciudadano que ostenta a su vez una nacionalidad extranjera supone una comparecencia voluntaria y que su actitud se sitúa en la antípoda de la fuga. Tampoco existiría porque el jugador tiene arraigo personal, social y empresarial en Barcelona y ya no tiene a día de hoy el músculo económico que constaba en el auto, pues en los Pumas, el equipo en el que jugaba México, y los ingresos por publicidad han desaparecido. En el recurso, Martel también pone en duda algunas partes del relato de la víctima. Dice que el visionado de las imágenes captadas por las cámaras de la sala donde se produjo la supuesta agresión ponen en duda algunas valoraciones y entran en conflicto y contradicción, como son los 2 minutos en los que la denunciante, tras estar hablando con sus 2 amigas y un camarero, se dirige a esa puerta y entra sin que Dani Alves le franquee el paso o abra la puerta. Tampoco deja pasar el hecho de que Dani Alves diera varias versiones de lo ocurrido, a lo que nuevamente sus abogados justifican que se trataba solo de preservar a su mujer la infidelidad. Ahora queda esperar que el recurso prospere y el jugador pueda quedar en libertad con las medidas que se han presentado. Televisión Española accede al recurso que ha presentado la defensa de Dani Alves. Vamos a desmenuzarlo con detalle de la mano de Ana Bernal. Muy buenos días. Pedro Águeda, ¿cómo estamos? Con nosotros nuestro compañero Eneco Carazo, que va a ayudarnos precisamente a comprender ese recurso. Muy buenos días. Magda Trillo, bienvenida. Hola, muy buenos días. Pablo Muñoz, ¿qué ¿cómo tal? estamos? Muy buenos días. Bueno, vamos poquito a poco a avanzar todos los detalles que hemos ido conociendo de ese recurso. Uno de ellos planteaba, Marc, la perplejidad, dice la defensa de Dani Alves, porque la jueza le mantiene en prisión para evitar que llegue a un acuerdo económico con la víctima. Así es, y es más, de alguna manera lo que dice el abogado es que incluso no ese acuerdo, sino esa responsabilidad civil que ellos podrían tener para esa reparación del daño de la víctima sería algo que incluso recoge la ley, y se sorprende de que la juez lo plasmara aquí. Pero también es cierto que si nos vamos a la literalidad de lo que dice el auto y que lo recoge precisamente este escrito, la juez no dice exactamente eso. La juez lo que dice es que si Dani Alves hubiera estado en libertad, podría influir en la víctima, coaccionar a la víctima y llegar a un acuerdo de otro tipo para que la víctima no presentara denuncia o retirara la denuncia, que al final son 2 cosas parecidas pero no iguales. Magda. Aquí hay un elemento clave que es el que se aplique justicia sea quien sea. Y aquí yo creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Hasta qué punto el elemento de que sea un personaje con una capacidad de presión más allá de cualquier otro acusado, cualquier otro presunto agresor, en este caso hay que tomar unas medidas también excepcionales. Aquí hay como 2 elementos. Uno, que se haga justicia con él. Si tiene que salir de prisión, yo creo que debe salir cumpliéndose la ley, porque tampoco por ser ejemplar debe estar en prisión preventiva si cumple todos los elementos, y eso es algo que va más allá de este escrito, porque lo que estamos hablando es de si él ya ha certificado y ha demostrado que no va a salir de España, que tiene el arraigo. En esos elementos se tiene que cumplir la ley, y sea Dani Alves o no lo sea. Pero es verdad que si la jueza ha entendido, yo creo que hay que respetar el criterio de la jueza, que hay unos elementos en los que puede condicionar y presionar a la víctima, yo creo que eso también hay que entenderlo. Ahora, lo que parece que va a ocurrir es que al final saldrá de prisión, y lo único que esperamos todos es que esto no se convierta realmente en un ataque a la víctima para desacreditarla, que eso es realmente lo que más me preocupa a mí del caso, que todo vaya ahora mismo orientándose a que ella se lo ha inventado, a que no es como se pinta, que las imágenes no se ve lo que parecía. Eso es muy peligroso, porque volvemos al minuto 0 de todo el recorrido que llevamos desde la manada, intentando que este tipo de agresiones sean realmente consideradas agresiones, sin necesidad de que tú seas la que tengas que demostrar y que te crean, y tengas que establecerlo además como si tuviésemos un perfil de cuál es la víctima perfecta. A esto es lo que vamos ahí, que yo tengo que responder y tú tienes que ver si yo he tenido consentimiento o no. En el momento, en cualquier momento, haya empezado una relación o no, si tú dices no,
Eso es no, y hay que respetarlo. Y lo que no podemos dar paso atrás en ese sentido, porque nos afecta a todas al final. Y volvemos otra vez a 10 años atrás, y eso creo que no nos lo podemos permitir. Aunque es verdad que, dijimos muchas veces, el recurso no va a entrar en el fondo, sí que hay algunos apuntes en ese sentido. Ahora vamos con ello, pero el otro motivo que alega también el recurso, el tema económico, porque también hemos dicho muchas veces, claro, es que lo de la fianza tal poco importa en el caso de Alves porque es una persona con muchos recursos. Bueno, cuidado, porque dice el recurso que Alves ya no tiene el mismo músculo económico que antes porque se le ha rescindido el contrato con el equipo de fútbol que jugaba y también tiene en jaque parte de la publicidad, ¿no?, donde él daba la cara. Sí, de hecho hace una descripción de muchos de esos patrocinadores, sponsor, alguno de ellos muy importante, digamos el que más rédito económico le aportaba al jugador, que ya no existe, que ya no existiría. Y esto entronca también con una de las cosas que han variado con respecto al momento en el que la juez dicta el auto de prisión, y es, por ejemplo, su contrato con el Pumas. Decía, la juez le pregunta, ¿usted va a salir de España? Y dice, sí, señoría, me voy a ir de España porque tengo un compromiso profesional en México. Y dice, bueno, pues entonces no le voy a dejar a usted que salga en estas circunstancias. Dice, ya, pero es que ahora yo ya no tengo ese contrato con ese equipo de fútbol, con lo cual ya no hay ese elemento para retenerme en prisión, ya no existiría. Es extraordinariamente conciso el recurso a la hora de ver cómo se contiene o cómo propone la defensa que Alves no salga de España, porque lo que dice la defensa es que será la policía de fronteras la encargada de controlarlo. Efectivamente, no tiene ese contrato y alude el abogado a la doble nacionalidad y al hecho de que Brasil, aunque tenga un tratado de extradición con España, no entrega nacionales. Y lo que dice en ese sentido, Pedro, el recurso de Alves es, oiga, el hecho de que Brasil no entregue a sus nacionales, eso no quiere decir que usted mantenga a Dani Alves ahora mismo en prisión. Sí, es que evidentemente el abogado de Alves sabe que lo que más va a valorar el juez de instrucción es el riesgo de fuga. Evidentemente, tratándose de un nacional, pues como tú explicabas, de un país que no extradita nacionales, y por eso intenta tapar todas las vías para la negativa de ese recurso. Yo creo que está perfectamente orientado respecto a los intereses de su defendido, y que en circunstancias normales la puesta en libertad provisional de Alves mientras se desarrolla la instrucción y se llega al juicio, si es que en este caso se llega al juicio, pues yo creo que es bastante factible. También se recuerda el inicio de todo, que él viene a España y que no huyó. Eso es, además aportan los emails que habrían intercambiado los Mossos con la abogada, donde vienen a demostrar que él, cuando viene a España, primero, a través de los medios de comunicación, ya sabe que eso se va a producir. Es más, solicitan una cita con los Mossos en torno al el día 16-17, y él viene desde el funeral que se celebra en Canarias a Barcelona, y todavía tiene que pasar un tiempo hasta el 20, que es cuando se pacta esa detención, según el escrito, en el despacho de la propia abogada. Es decir, que lo que viene a decir el abogado es que mi cliente hubiera tenido el tiempo suficiente, cuando ya es conocedor de las circunstancias, para haber huido. No lo hizo, colaboró con la justicia. No veo, señoría, motivos para que mi cliente ahora vaya a hacer lo contrario y se vaya a marchar. Es más, dice, el domicilio familiar, dado que ahora ya no tiene el arraigo que tenía en México por el trabajo, lo tiene en Esplugas, que ese es lo que consta como domicilio familiar, y además él está empadronado allí, pues de alguna manera el arraigo para ellos está garantizado. Ya te adelanto que para la parte contraria no lo estaría tanto, porque ahora tenemos que escuchar la respuesta que dé tanto la acusación particular como la Fiscalía a este escrito que le ha presentado, que por cierto, algunas partes todavía no han recibido. Bueno, Televisión Española, como les decimos, ha accedido al recurso de la defensa de Dani Alves, y básicamente su abogado apunta hacia dos líneas. Primero, todo el ramillete de justificaciones para mantener a Alves en prisión a la defensa de Alves no le vale. Dice que ha colaborado, que tiene arraigo, que tiene empresas en Barcelona, que está empadronado en Esplugas, que la capacidad económica ha mermado y que la jueza le mantiene en prisión para no llegar al pacto. Por un lado, dice, las razones de la jueza no nos sirven para mantenerle en prisión. Y por otro lado, ataca la investigación policial también, ¿no? Así es, dice que la lectura que hacen los Mossos de las pruebas que tienen, que según hemos ido sabiendo son numerosas, luego habrá que probarlo en un juicio, habrá que verlo, y en la
en el derecho de legítima defensa está que el abogado, además es su obligación, tratar de desmontar eso en favor de su cliente. Son cuanto menos tendenciosas. Lo es el atestado y lo es a su vez el auto de la juez porque hace suyas esas conclusiones del atestado. Y cita algunas de las cosas o algunas de las imágenes, porque al final una de las pruebas fundamentales son las horas, que son bastantes, que habrían captado las cámaras, no en el baño, evidentemente, donde habría ocurrido la agresión sexual, pero sí en torno a ese baño, en esa discoteca, lo que pasó antes y lo que pasó después. Y él se basa en que la víctima, este es uno de sus puntos fuertes, acude a el baño 2 minutos después de que lo hiciera Dani Alves. Por tanto, él entiende que hay una cierta, bueno, pues decisión tomada por parte de la víctima de acudir voluntariamente a ese lugar. Ahora bien, lo que a mí me aseguran es que la víctima, uno, no sabía que eso era un baño, que la víctima, incluso llegado el caso que hubiera acudido voluntariamente para mantener cualquier tipo de relación, sea sexual o no, con este señor, tiene todo el derecho, que no es el caso, insisto, pero tiene todo el derecho a decir en cualquier momento que no, y esto lo reconoce el propio abogado en este recurso, y que evidentemente lo que pasó dentro de ese cubículo no se puede saber porque no hay cámaras. Pero sí que hay discrepancias, me aseguran, por fuentes que conocen bien ese atestado, entre lo que plasma el abogado aquí, el razonamiento que hace y la descripción que hace de lo que captan las cámaras, a lo que me dicen que realmente captaron. Está claro, Ana, que el abogado hace su trabajo, ¿no?, para defender a su cliente. El abogado hace su trabajo. Fíjate, antes Magda estaba hablando del tema del consentimiento. A mí lo que me gustaría dejar claro, porque esto muchas veces se lleva a error, la víctima tiene su testimonio, pero la víctima tiene también testigos y la víctima tiene un informe forense. La ley del sí al sí durante mucho tiempo, para intentar también desprestigiarla, se decía que tenía que demostrar él, ¿no?, su inocencia. Recordar que la ley del sí al sí, lo confirmaron muchísimos penalistas, no invierte la carga de la prueba, que es una de las acusaciones falsas que se ha hecho muchas veces en contra de esa ley. Por lo tanto, ella va con su arsenal de pruebas, que eso ya se llevará en el juicio oral. Eso por un lado. Y por otro, como bien estaba apuntando Eneco, el tema de querer, obviamente, poner en tela del juicio, yo entiendo que es la táctica de la defensa, es normal, poner en tela del juicio el testimonio de ella. Claro, a mí me gustaría saber, más allá del tema, primero, que dice de la infidelidad, y segundo, quererse agarrar a esa situación de la habitación. Como dice Eneco, ella ya ha explicado que no sabía, primero, ni siquiera lo que era, pensaba que era otro reservado, pensaba que era otra zona, pero independientemente de eso, como dice Eneco, en el momento en que esa mujer rechaza estar allí y quiere irse y él no se lo permite y comienza ese acto de violencia, que además está acreditado por ese parte forense, ahí ya se desmontaría, ¿no?, digamos, esa idea. Pero por otro lado vamos a volver a un informe forense que fue el de La Manada, que para mí es un informe forense de libro y de poder aprender de ahí profundamente, y vuelvo a recordar que a pesar de que estas chicas sí que tienen ese informe forense acreditada las lesiones y que ha habido situaciones de violencia, que hay moratones, que hay golpes, etcétera, y hay más. Y que hay más detalles que no quiero profundizar, no pero solamente por destacar, aquello sí se hizo público del informe forense de la víctima de La Manada, que indicaba las víctimas en un acto de violación que entran en un proceso de disonancia porque tienen que superar el trauma, en muchas situaciones ni siquiera tienen lesiones internas. Y eso no significa que no se haya producido la violación, sino que es una reacción propia, natural del cuerpo, para intentar superar ese proceso de trauma, que entonces en lugar de una tensión entra en un momento de relajación y por lo tanto no quedan lesiones de forma acreditada. Eso no significa que no se haya producido una violación y por eso después el equipo forense complementa circunstancialmente todas esas razones y por otro lado el informe también psicológico de esa víctima, que no se inventa, por supuesto, un trauma de esas dimensiones de la nada. Claro, sepan ustedes que en el recurso que ha planteado la defensa de Dani Alves, es un informe en el que se revisan las cámaras, se minutan, se dice quién entra primero al baño, quién entra después, pero en ese informe o en ese recurso de Dani Alves no se dice nada de lo que sucedió dentro de ese baño, que es donde se produjo la agresión. Es decir, hasta ahora con el recurso, que es ahí donde ha parado la defensa de Dani Alves, no sabemos el testimonio o la nueva versión del jugador, pero hay que recordar, y esto es muy importante, que al primer no debe parar. Es que al primer no debe parar y la prueba está en el que se produzca. Y claro, y también hay otra cosa que va en contra de él. Si realmente, obviamente, ella dice no,
O sea, si ella hubiera dicho sí y todo hubiera sido consentido, a consecuencia de que vienen esos golpes que sí que están acreditados en el informe forense, esa situación de golpe, esa agresividad o esa violencia que queda contemplada en el cuerpo de ella, significa que ha habido una anulación de un consentimiento y que, por otra parte, ha habido una manera de forzar y de provocar una situación de sumisión en esa situación. O sea, no es algo que vaya precisamente a su favor ese informe forense con esos actos de violencia. Bueno, tenemos ese recurso ya encima de la mesa. Ahora recordemos que las partes tienen 5 días para recurrirlo. Nos vamos a Barcelona con Mireia Alzuria. Mireia. Sí, muy buenos días, Marc. Se trata de un plazo de 5 días hábiles, es decir, sin contar los fines de semana, que se activa a partir del día siguiente en el que se haya notificado a las partes. Es decir, la defensa de Dani Alves presenta ese recurso de apelación en el juzgado de instrucción el lunes al mediodía. Ahora ese juzgado debe notificar tanto a la acusación como a la fiscalía y, según hemos podido saber ayer martes por la noche, al menos alguna de las partes todavía no habría sido notificada. En el momento en el que, como decimos, las partes, tanto acusación como fiscalía, ya hayan sido notificadas y tengan el escrito en sus manos, se activan esos 5 días hábiles para presentar sus alegaciones y defender, según se presume, por qué Dani Alves tiene que permanecer en prisión provisional. Además, en ese recurso presentado por los abogados del futbolista se solicita una vistilla para acabar decidiendo sobre su situación personal. Ahora tendrá que ser la Audiencia de Barcelona la que apruebe o no esa vistilla y, en el caso de que la defensa lo solicite, Dani Alves podría, por tanto, volver a declarar. Recordemos que serán 3 magistrados de la Sala Tercera de la Audiencia de Barcelona los que acaben resolviendo ese recurso y los que decidan, por tanto, si Dani Alves continúa en prisión provisional o bien sale en libertad hasta que se celebre el juicio. Una decisión que será definitiva porque sobre esa resolución de la Audiencia de Barcelona ya no cabe recurso. Eneco. Pues lo estaba contando Mireia, además lo acabamos de ver en un caso reciente con la presunta agresión sexual en grupo de Castelldefels. Hubo algunos de los investigados que pidieron que se respondiera por escrito, otros lo hicieron a través de una vistilla, concretamente el que se consideraba un poco el líder del grupo, y se celebró una vista en la que, como en cualquier momento del proceso, Dani Alves tiene oportunidad de responder. De hecho, dice su abogado en este escrito, dice, reconocemos que hemos dado 3 versiones, reconocemos, por tanto, que en alguna de ellas, cuanto menos, hemos mentido, pero bueno, ya habrá tiempo en el proceso, porque todavía queda tiempo para aclarar esta circunstancia. Y sí que te podemos adelantar aquí en el programa que esta semana va a haber un hito importante en esta investigación, que le da una de cal y otra de arena a Dani Alves. Por un lado, decía Ana, importantes los testimonios. Bien, pues es que la juez esta semana va a escuchar a los testigos, va a escuchar a todos aquellos que estuvieron en la sala de fiestas, en la discoteca, la noche en la que ocurrieron los hechos. Por tanto, por un lado, eliminaríamos el riesgo de destrucción de pruebas, que eso le beneficia a él porque ya lo ha contado a la juez ya sabe lo que han dicho los testigos, pero por otro lado, aunque son 2 salas diferentes, en este caso quien decide el recurso es la audiencia, pero quizá también le pone las cosas un poquito más complicadas en el momento que el juzgado conozca los detalles, porque hasta ahora lo conoce a través del atestado de los Mossos, los detalles de lo que ellos vieron, escucharon y le contó a la víctima. ¿No? Por un lado, la justificación por la que la defensa de Alves pide que se saque de prisión, que eso se va a llevar a la audiencia, y por otro lado en el juzgado... Sí, por eso digo que son dos instancias diferentes las que van a responder, pero que por otro lado, la juez que investiga este caso, que esto no para, quiero decir, que no estamos aquí esperando a que haya una respuesta. El proceso sigue en marcha, esta misma semana van a escuchar a esos testigos y evidentemente, porque al final también, quiero decir, hay que disociar una cosa. Es importante las pruebas, es muy importante las pruebas que haya contra él y la gravedad del delito, evidentemente, para mandarte a una prisión, pero no es lo fundamental. Al final, aquí lo que está en juego es, por ejemplo, en este caso, si hay riesgo de fuga o no lo hay, independientemente de que haya más horas de grabación, de que haya más testigos, de que no los haya. Lo importante es si este señor se puede evadir de la justicia o no. En un instante les vamos a ofrecer más detalles sobre el caso Alves y sobre el recurso de la defensa de Alves al que ha accedido Televisión Española. Pero vamos a seguir avanzando y vamos a acercarnos a Huelva, donde enero se ha cerrado con una auténtica tragedia. 3 estudiantes de 20 y 22 años han perdido la vida en un piso de Huelva a causa de un incendio doméstico. Hay otros 5 jóvenes que han tenido